4 historias escalofriantes. Reveladas. El terror maldito, oculto en lo prohibido y aterrador. Ana, de 23 años, cada madrugada, después de salir del restaurante donde trabaja, siente que la oscuridad la abraza, como un manto pesado y frío. El aire se espesa y ese silencio inquietante que envuelve su barrio la hace temblar. Sabía que su rutina le daba una especie de seguridad, un hilo de esperanza en medio de la lucha diaria por cuidar de su madre y su pequeño hermano. Pero esta noche, algo era diferente. Cruza la calle desierta y siente una presencia detrás de ella. Los pasos son lentos, pero incesantes, como un eco que no se apaga. Se detiene. Con el alma en un hilo, se da la vuelta y lo ve. Es un conocido. Un hombre al que todos en el barrio consideran un pilar de la comunidad. Su risa resonaba en las fiestas. Su ayuda a los vecinos era innegable. Pero la forma en que la mira ahora le envía escalofríos por la columna. Al llegar a su hogar, escucha ruidos extraños provenientes del departamento vacío al lado. El corazón le late con fuerza. Sus manos temblorosas se aferran a la puerta. Recuerda las advertencias de su abuela sobre entidades malignas que acechan, buscando devorar almas perdidas. ¿Podría ser algo más allá de lo normal acechando en las sombras? Intrigada y aterrorizada, se aventura a investigar. Al entrar al departamento del vecino, su pulso se acelera. Las paredes están cubiertas de símbolos extraños, garabateados con desesperación. ¿Qué historia cuentan? Un sudor frío le recorre la frente al darse cuenta de que ha desvelado algo oscuro, un secreto que podría haber arrastrado a su familia a una maldición que ha perdurado por generaciones. Mientras pasan los días, la atmósfera se vuelve opresiva. Su madre empieza a comportarse de forma extraña, y su hermano se niega a dormir sin que ella le cuente historias. Ana siente que la paranoia se apodera de ella. Sus miradas alteradas y susurros entre vecinos parecen señalarla. En el mercado, escucha un murmullo sobre traiciones y pactos que nunca debieron hacerse. A medida que cada rincón del barrio parece susurrarle su propio horror, su mundo se desmorona. Recuerda a aquellos que les decían que eran exageraciones, y ahora se da cuenta de que todo era más real de lo que pensaba. Una noche sin luna, Ana se encuentra con un grupo en un callejón. El líder, un anciano de mirada penetrante, le habla de secretos y maldiciones que han arrastrado a su comunidad a la desesperación. Debería estar asustada, pero la curiosidad la consume. ¿Debo confiar en ellos? La decisión abruma su mente. Seguir sola podría significar más horror y aislamiento, pero confiar en desconocidos podría ser un camino a su propia destrucción. De repente, el hombre que la seguía aparece frente a ella. Sus ojos oscuros reflejan algo siniestro, como si conociera los secretos que ella está a punto de descubrir. Ana siente la presión en el aire, como si algo oscuro se acercara peligrosamente. El mal no puede ser ignorado, Ana, susurra en voz baja. Siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras las sombras parecen apoderarse de la noche, Ana se da cuenta de que debe enfrentar la verdad. Las calles susurran secretos que quieren ser revelados, pero ¿está lista para desenterrar el horror
que afecta a todos en su comunidad. La ansiedad la devora. Las vidas de su madre y hermano cuelgan de un hilo, y el tiempo se agota. La oscuridad jamás se detiene. Y Ana está a punto de descubrir que el verdadero terror no proviene solo de las sombras. Ana no puede dormir. La imagen del hombre, con su mirada escalofriante, la persigue en la oscuridad de su habitación. Cierra los ojos con fuerza, pero cada vez que lo hace, ve su sombra alargada, proyectándose en el suelo. Se levanta de la cama y se dirige al cuarto de su madre, temiendo que la noche devore su cordura. Al abrir la puerta, el aire frío la golpea. Su madre está sentada en la cama, mirando a la nada, sus ojos vacíos, como dos pozos oscuros. Ana siente un nudo en el estómago. «¡Mamá!», llama con voz temblorosa. No hay respuesta. Se acerca más, y el silencio se agranda, aplastante. Las palabras de su abuela resuenan en su mente. Las sombras pueden consumir a los que se quedan demasiado tiempo en la oscuridad. ¿Está su madre atrapada en ese abismo? Sin saber qué hacer, regresa a su habitación. Necesita respuestas. Su mente da vueltas como un torbellino. Recuerda a la anciana del callejón, el grupo que murmura sobre rituales y secretos. Tenía la clave para liberar a su madre de esa oscuridad. Pero, ¿quiénes son realmente? Su corazón late fuerte en su pecho, pero no puede quedarse paralizada. Al día siguiente, bajo el sol opresivo, Ana se dirige hacia el callejón donde la había visto. Cada paso que da parece más pesado que el anterior. El eco de sus pasos resuena en las paredes de ladrillo, resonando la inexplicable sensación de ser observada. Al llegar, el anciano ya está allí, rodeado por aquellos que parecían perdidos. Igual que ella, buscas una solución, dice él, sus ojos profundos clavados en los suyos. Pero el precio es alto. Ana traga saliva. ¿Qué precio?, pregunta, aunque ya sabe que poco hay de gratis en este mundo sombrío. El anciano esboza una sonrisa inquietante, como si disfrutara de su angustia. Lo que esté conectado a esta maldición es lo que debes sacrificar. ¿Estás dispuesta a perder algo que amas para salvar lo que te queda? Sus pensamientos vuelven a su madre y a su hermano. La idea de perder algo, de sacrificar lo poco que le queda, la llena de pánico. No puedo perderlos a ellos. Sin embargo, el anciano susurra. Ya los has perdido, están en la sombra, y tú también. Ana siente el suelo temblar bajo sus pies. El orgullo de la comunidad, que siempre ha conocido, se desmorona. Miradas temerosas y murmullos la rodean. Todos ella responde algo que se negó a ver. Es como si el aire estuviera cargado de electricidad. Si quieres traerlos de vuelta, necesitas hacer un pacto. La voz del anciano retumba, y ella se siente perdida. No me hables de pactos, responde, sintiendo que el terror se apodera de sus palabras. ¿Qué tipo de pacto? Suscita confusión en su mente, una lucha interna entre el querer salvar a su familia y el saber que a menudo esos tratos son caminos sin salida. De repente, siente que algo la toca por detrás, como un aliento helado que le eriza la piel. Ana se da la vuelta, pero el callejón está vacío. Los murmullos cesan, y la sensación de ser observada vuelve a encerrar su mente. El mal siempre está cerca, susurra el anciano, y la risa de su madre resuena, ahora distorsionada. Un eco burlón en su cabeza. Ana entiende que cada paso que da podría llevarla más cerca del abismo o del regreso a la luz. Hay una decisión que tomar, y cada segundo que pasa pesa como una losa. En su interior, algo comienza a gritarle que el verdadero horror no es solo lo que ha descubierto, sino lo que está por venir. ¿Estás lista para escuchar la verdad?, dice de nuevo el anciano, su voz más grave que nunca. Ana siente que la tierra tiembla otra vez,
y el tiempo se detiene. Sus latidos resuenan como tambores de guerra contra su pecho. Ella sabe que no hay vuelta atrás. Ana asiente. Pero esa pequeña luz de esperanza se hace más tenue. Su vida y la de los que ama podrían estar en juego, con cada palabra que él pronuncia. La verdad parece un vendaval, que se acerca rápidamente. ¿Qué sacrificio estará dispuesta a hacer? ¿Cuál será el precio de desenterrar el horror que amenaza con devorarlos a todos? La noche vuelve a caer, y con ella una oscuridad más espesa. ¿Qué secretos revelarán los antiguos rituales que el anciano guarda? ¿Qué sombras emergen del velo que parecen tener más hambre de lo que alguno podría imaginar? Ana siente el tiempo agotarse. El destino de su familia pende de un hilo. La luz de la tarde se desvanecía lentamente, y los ecos del callejón parecían susurrar secretos en un lenguaje que solo Ana podía escuchar. El anciano la miraba con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si cada pensamiento oscuro dentro de ella se manifestara para él. La sombra que atrapa a los que amas se alimenta de sus miedos, sus dudas, dijo, y su voz serpenteaba entre las paredes, reverberando como un lamento. Necesitas enfrentarte a tu propia oscuridad. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo podía dar ese paso? Ya estaba ahogada en su propia noche, y la idea de profundizar en su propio terror casi la derriba, pero recordó a su madre, su mirada perdida, y el eco aterrador de su risa. «Dime cómo salvarlos», exigió, aferrándose a un hilo de valentía que parecía desbaratarse. «Para restaurar lo perdido, debes invocar un antiguo rito. Cada sombra tiene su origen, y el tuyo está en el corazón de tu propia culpa. Lo que elijas sacrificar deberá tener un vínculo profundo contigo. Esa será tu salvación», advirtió el anciano. Ana se quedó paralizada. No solo debía sacrificar a alguien. El sacrificio debía ser algo querido y esencial. El peso de esa certeza la abrumó. En su mente, las imágenes del hogar familiar comenzaron a desvanecerse. Cada rincón lleno de risas se convertía en eco de llantos. «No, no puedo», murmuró, mientras el terror comenzaba a escalar de nuevo. La presencia fría la envolvía, y ella sospechaba que el anciano sentía su inestabilidad. Él dio un paso hacia ella, acercándose en la penumbra. «Recuerda, Ana, mientras más te resistas, más fuerte será la sombra. El pacto no es solo perder. Puede ser una oportunidad de redención», dijo con una voz casi dulce, como si intentara seducirla a un paso hacia la oscuridad. «Pero, ¿qué quieres a cambio?», inquirió, luchando para mantener la calma. Un guiño perverso cruzó por el rostro del anciano. «Lo que elijas sacrificar, a cambio de su libertad. Pero ten cuidado. Esas sombras tienen mente propia, y lo que te piden no siempre es evidente». Ana cerró los ojos y respiró hondo. El callejón parecía cerrarse a su alrededor. Cada ladrillo, una advertencia de lo que estaba por venir. Las sombras empezaron a danzar al ritmo de su ansiedad, sus formas distorsionándose en sus campos de visión. «No puedo perder a nadie más». La súplica se deslizó de sus labios. La risa retumbante de su madre la asaltó de nuevo, vibrando en su mente como un eco aterrador. «No puedes salvar lo que ya está perdido, Ana», le respondió el anciano. «Debes actuar antes de que el tiempo se acabe». En ese momento, un grito desgarrador emergió del fondo del callejón. Un hombre corría, manchado de sangre, sus ojos desorbitados. «¡Ayuda! El hombre de las sombras viene por mí». Ana sintió que su corazón se aceleraba. La desesperación brillaba en la mirada del fugitivo, y por un instante ella vio reflejada su propia angustia. El anciano se giró hacia el hombre,
y lo que antes era un rostro amable se convirtió en una máscara de terror. «¡Vete de aquí!», gritó. «Has olvidado el pacto. Ya no estás bajo mi protección». El hombre cayó de rodillas, gritando mientras sombras emergían del suelo, envolviéndolo en una espiral oscura. Ana retrocedió, el pánico apoderándose de su ser. Era esa su futura. El mismo destino que esperaba a su madre y a su hermano. La verdad empezó a hacerse evidente. El sacrificio no solo podría ser algo, sino que podía implicar su propia integridad. Cuando las sombras devoraron al hombre, un destello de decisión la atravesó. «Haré el pacto», dijo con una voz firme, como un eco de resolución en medio del caos. De repente, el anciano sonrió con satisfacción. «Sigue mi ritual y tendrás lo que deseas. Pero recuerda, hay un precio que nadie está preparado para pagar». Ana sintió que el aire se volvía aún más denso, llevándola hacia la oscuridad. Su futuro era incierto, pero en sus manos llevaba el peso del sacrificio. Las sombras bailaban a su alrededor, invitándola a entrar. Mientras avanzaba, una pregunta inquietante atormentaba su mente. ¿Cuál sería la verdadera naturaleza del precio a pagar? Un silbido bajo la piel y el eco de risas distorsionadas resonaron mientras las sombras la rodeaban, y en su corazón, la esencia de la incertidumbre creció con cada paso. La noche, ahora más oscura, caía sobre ella como un manto, ocultando lo que estaba por venir. ¿Podría realmente cambiar su destino sin sacrificar un pedazo de su alma? ¿Qué figura aterradora emergía del sacrificio? El aire se volvía cada vez más pesado a su alrededor, como si las sombras hubieran cobrado vida, presionando su piel y su mente. Ana cerró los ojos un instante, intentando calmar el tumulto en su pecho, pero la risa distorsionada de su madre aún resonaba en su cabeza, un eco que la desestabilizaba y le recordaba lo que estaba en juego. «Necesito saber qué hacer», murmuró entre dientes, sintiendo que la desesperación amenazaba con engullirla. Las sombras parecían escucharla, moviéndose con un susurro escalofriante, presentando formas vagamente familiares que la hipnotizaban y la aterraban a la vez. «Primero, debes decidir a quién vas a sacrificar», dijo el anciano, rompiendo el silencio que pesaba en la escena. Ella miró hacia él, los picos de la ansiedad zumbando en su interior. ¿Por qué alguien debería sufrir por mis errores? La idea le destrozaba el alma, destilando un veneno en su corazón. Pero la mirada del anciano no mostraba compasión, solo una determinación gélida, porque el sacrificio forjará el lazo. La conexión creada por el dolor será tu camino hacia la redención. Elige sabiamente. Las palabras le retumbaban en la cabeza, mientras distintas imágenes pasaban por su mente. Su hermano riendo en la escuela, su madre sonriendo mientras cocinaba, su padre con esa chispa de orgullo en sus ojos. ¿Quién merecía pagar el precio? La sombra de la duda se cernía sobre ella, y el miedo se mezclaba con un extraño anhelo de alivio. Un crujido en la oscuridad la sobresaltó. «¡Ana!». La voz era un susurro amistoso, pero estaba impregnada de la tristeza que siempre había acompañado las memorias de su familia. «No te dejes engañar. La sombra que buscas es la sombra que llevas dentro». «¿Quién está ahí?», gritó, su voz girando entre los ecos del callejón. El anciano la miró con una mezcla de desaprobación y curiosidad. «Todos cargamos sombras. La diferencia es que tú aún puedes enfrentarlas». Ana sintió un escalofrío. Las sombras empezaron a girar, tomando forma, conteniendo conflictos no resueltos de su pasado. Un rostro conocido emergió entre ellas, el de su madre. «Te estoy esperando, hija. No olvides lo que tienes que hacer». «No, no puede ser».
Ana dio un paso hacia atrás, comprendiendo que aquel era el mismo terror que había tratado de esconder bajo la superficie, tan real y tan desgarrador. Este es el momento. Así como te ha forjado la culpa, ahora será el sacrificio lo que te libere. De lo contrario, seguirás atrapada en esta oscuridad. Y ellos también, le dijo el anciano. El sudor cayó por su frente, mientras enfrentaba los ojos perdidos de su madre en las sombras. La risa se tornó en un grito, su eco resonando en el fondo de su mente, llevando consigo recuerdos de una vida que anhelaba recuperar. No puedo sacrificar a nadie, murmuró, un nudo en la garganta impidiéndole respirar. El anciano se acercó aún más, su figura casi devorando la luz que quedaba. Entonces, tendrás que enfrentar tu propia sombra. Hazlo, o lo perderás todo. Una decisión debe ser tomada. El aire atravesó sus pulmones como un cuchillo, y el miedo la abrazaba. En su mente, una idea germinó de la desesperación. Quizás, solo quizás, la clave en ese ritual no era sacrificar a otro, sino liberarse de las cadenas que formaban su propio ser. ¿Y si el sacrificio soy yo? La pregunta salió con un tono tembloroso, pero resoluto. La sombra de su madre se retorció, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando una respuesta que la envolvería en un ciclo oscuro. El anciano sonrió, pero su mirada era sombría. Si eliges romperte por los demás, será un sacrificio distinto, pero ten cuidado, Ana. Lo que pretendas ofrecer puede volver a reclamarte. Ana sintió que un peso caía en su pecho. La verdad, revelándose pesada y desgarradora. Las sombras estaban dispuestas a consumirla. Pero ahora comprendía que el verdadero monstruo no eran las sombras, sino la culpa que llevaban en su interior. Y así, mientras las risas distorsionadas se escuchaban por el callejón, un último pensamiento la asaltó. ¿Sería eso lo que el sacrificio realmente requería? Un temblor la sacudió, cuando un grito lejano interrumpió sus dudas. ¡Ayuda! Era su hermano, resonando en la distancia, y su corazón se paralizó. Debo actuar. Debo decidir, murmuró Ana mientras corría hacia el eco de su hermano, dejando que la sombra se alzara detrás de ella. Pero sabía que a cada paso, la inquietud del sacrificio se convertía en una sombra con vida propia, persiguiéndola. ¿Podrá Ana salvarlo sin tener que sacrificar a su propia alma? ¿Qué costo deberá asumir para romper el ciclo de horror que se cierne sobre su familia? El grito resonaba en sus oídos mientras corría por el oscuro callejón, y las sombras parecían danzar a su alrededor, burlándose de su determinación. «Ana, por favor». La voz de su hermano era un eco de desesperación que cortaba el aire, y cada paso la acercaba más a un abismo que no podía comprender del todo. Las imágenes de su familia se atropellaban en su mente. Su madre, cuya risa ahora era un eco amenazante. Su padre, que predicaba la importancia del sacrificio. No quiero perder más, pensó, apretando los dientes mientras la angustia carcomía sus insides. Pero el grito seguía llamándola, despertando una fuerza poderosa en su interior, que le decía que salvar a su hermano era su única opción. Una niebla espesa comenzó a envolverla, su agarre frío y opresivo. Ana se detuvo unos momentos, tratando de calmarse. Miró al anciano, que seguía siguiéndola con su mirada intensa. «El sacrificio puede no ser lo que imaginas», dijo él, con voz grave. «Las sombras no solo se alimentan de dolor, también de la desesperación que anida en cada decisión». «¡Cállate!», gritó Ana mientras se giraba. El terror la empujaba a seguir adelante, a no detenerse. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra. Y al dar un paso más, algo se movió en la oscuridad. Las sombras
Comenzaron a arrastrarse, serpenteando hacia ella en una danza inquietante. Se sintió atrapada en un laberinto de eco y agonía, con cada figura fantasmagórica tomando forma, recordándole sus miedos más profundos. A medida que se acercaba al lugar de donde provenía el grito, el aire se volvió más espeso, casi palpable, como un manto que intentaba sofocarla. A lo lejos, vio la silueta de su hermano, con sus ojos desbordantes de miedo. «Ana, ayúdame». Su voz la atravesó como un rayo, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, una sombra oscura se deslizó entre ellos, tomando forma de una figura conocida. «¡No!». Ana gritó, percatándose de que se trataba de su madre, con su mirada vacía y una sonrisa torcida. «Tú te lo has buscado, hija. Todo lo que hiciste te ha llevado a este momento. ¿Estás dispuesta a sacrificar tu alma para salvarlo?» «No, tienes que irte de aquí», le respondió Ana. Sus palabras salían como un lamento, intentando apartar a su madre, pero la entidad era poderosa, y su madre seguía allí, manteniendo su posición. «Recuerda, Ana, solo un sacrificio te hará libre. ¿Está tu hermano dispuesto a compensar el peso que llevas en el corazón? Esa libertad se pagará». Ana sintió un temblor. Las sombras a su alrededor giraron y se aproximaron a su hermano, intentando envolverlo, como si estuvieran listas para devorarlo. La desesperación la atravesó como un hielo gélido, y entendió que la elección recaía sobre ella. «¿Y si salvarlo significa perderme a mí misma?», musitó, entendiendo el dilema inquietante que rompía su alma. Mientras se debatía entre el miedo y el amor fraternal, un viento helado apagó las luces cercanas, sumiendo el callejón en penumbras. La risa de su madre resonó con fuerza, haciendo eco en su mente. La realidad se desdibujaba, y la presión en su pecho se intensificaba. El grito de su hermano se unió a los ecos de la risa, creando una sinfonía aterradora que la empujaba a decidir. Podía sentir la oscuridad reclamándola, pero también sabía que retroceder solo traerá más tormento. Con el corazón palpitante, enfocó su mirada en la sombra que reclamaba a su hermano. «No voy a dejarte ir», gritó. «Soy yo quien decidirá». La ira y la desesperación la envolvían, desbordando fuerza mientras se preparaba para la batalla. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y en ese instante crítico, Ana comprendió que el sacrificio podría ser su camino hacia la luz, pero ¿cuánto estaba dispuesta a perder? La intensidad del momento la asaltó y se preguntó, ¿sería suficiente esta decisión para romper la maldición que atormentaba a su familia? O, peor aún, ¿estaría ella misma condenada a convertirse en la siguiente sombra que acechara a su hermano? Y así, en el silencio tenso del callejón, donde las risas y los gritos se confundían, su elección aguardaba ansiosa en la penumbra. Con un grito desgarrador resonando en su mente, Ana sintió cómo el aire se hacía más denso. La figura de su madre permanecía imponente, sus ojos vacíos, taladrando su alma, atrapándola en un instante que parecía eterno. «¿Estás lista para perderte, hija?», preguntó la sombra con una voz que contenía toda la tristeza del mundo. Ana respiró hondo, pero el aire parecía rasgarle la garganta. La neblina la envolvía, y cada paso que daba era como intentar avanzar a través de un lodo espeso. Su hermano seguía luchando, la desesperación en su grito acrecentándose. «Ana, no, no puedo». El eco de su voz parecía entrelazarse con el crujir de su propio corazón. La figura de su madre avanzó un poco, como si un hilo invisible la arrastrara hacia su hija. «A veces, el amor se mide en sacrificios. ¿Qué darías por él?», murmuró, y esa pregunta la atormentó con cada latido. ¿El amor? Ese amor que había sido una prisión,
que siempre exigía más de lo que estaba dispuesta a ofrecer. Ana miró a su hermano y vio las lágrimas deslizándose por sus mejillas, cada lágrima como un cuchillo afilado que le abría el pecho. Ella estaba dispuesta a todo. Ya lo sabía. «Dame lo que quiero, y su vida será suya», dijo la sombra con un tono demasiado tentador. Ana se recordó a sí misma los sacrificios de sus padres, sus propios fracasos. La angustia era una bestia voraz que la devoraba desde adentro. «¿Qué quieres de mí?», preguntó. Sintiendo que su voz iba apagándose, la sombra sonrió, un destello de alegría macabra. «Tu dolor es el único poder que me nutre». Ana cerró los ojos, haciendo un esfuerzo por conectar con su rabia. La desesperación la llevó a recordar a su hermano pequeño, aquel niño que creció con miedo a la oscuridad. «No», susurró, «no puedo dejar que esto termine así». A su alrededor, las sombras comenzaron a girar más rápido, como si la tensión de su decisión les diera vida propia. Ana extendió su mano hacia su madre, sintiendo el frío cortante del manto de la oscuridad. «No eres ella, no más», gritó, aunque su corazón temblaba. En un instante, las sombras se detuvieron. El aire se volvió eléctricamente denso. La risa de su madre se ahogó en la confusión. Ana dio un paso decidido, lista para luchar. Justo entonces, sintió que una energía pulsante surgía de su interior, como una llama que desafiaba a la noche. «Si mi dolor es lo que quieres, entonces lo tendré que enfrentar. No me consumirás», exclamó. De repente, su decisión la envolvió en una luz tenue, como si la esperanza pudiera romper la oscuridad. Las sombras se agitaron, intentando ahogar esa chispa de luz. «No puedes. El sacrificio es el único camino», gritaron al unísono, su eco llenando el callejón espeluznante. Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, cada pulso llenándola de una creciente determinación. Se volvió hacia su hermano. «Cierra los ojos», le ordenó. El miedo aún le desgarraba la voz, pero había algo de claridad en su mente. Aterrada, pero impulsada por la fortaleza que le daba su amor, Ana cerró los ojos y se sumergió en la oscuridad, en un viaje hacia el abismo de su propio ser. Las sombras, desquiciadas, se arremolinaron a su alrededor, buscando desesperadamente debilitarla. Entonces, en el oscuro laberinto de su mente, desaparecieron todos los miedos. En su lugar, la esperanza emergía, ardiente. «Si tengo que enfrentar mi pasado para salvar a mi hermano, estoy lista», murmuró. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. «Sacrificio no significa solo dolor», resonó una voz, esta vez la de su padre, quizás. «Sacrificio es una elección que podría consumirlo todo. ¿Estás dispuesta?» Con un último esfuerzo, Ana abrió los ojos, enfrentándose a su madre, a la sombra. «No, elijo ser libre», gritó. Esa decisión, sin embargo, parecía tener un precio. Las sombras empezaron a desvanecerse, pero no sin pelear. Un destello de luz estalló en el callejón, iluminando todo a su alrededor. El aullido de la oscuridad resonó como un llanto lejano. Al abrirse el camino hacia su hermano, sintió que la luz se desvanecía. ¿Estaba realmente ganando, o simplemente abriendo la puerta a un nuevo terror que ni imaginaba? Y mientras la espesa penumbra parecía retorcerse a su alrededor, la pregunta flotó en el aire. Había hecho lo correcto. La lucha no había terminado. Y Ana sabía que un nuevo desafío la esperaba. En el silencio que siguió, el eco de su decisión planteó una inquietante pregunta que resonaría en su mente. ¿Qué precio tendrías que pagar por la libertad? Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la luz resplandeciente comenzaba a extinguirse. Los ecos de sus propios latidos resonaban más fuerte que nunca en su cabeza.
un tamborileo desesperado, que coincidía con la danza frenética de las sombras a su alrededor. La figura de su madre se desdibujaba, y su voz, aunque reverberante, ya no le causaba temor. Había algo más aterrador que ese rostro desolado, el vacío que dejaba atrás. «Ana, estás volviendo». La voz de su hermano era un susurro distante, arrastrado por la marea de las sombras. Ella se dio la vuelta, buscando su rostro en la oscuridad que crecía, intentando enfocar su mente y recordar la promesa que se había hecho a sí misma. Pero, ¿y si había traicionado, sin quererlo, a la única persona que le quedaba? El callejón a su alrededor comenzó a cambiar. La neblina se fragmentaba y los cuerpos de las sombras se convertían en ecos de recuerdos que Ana había mamado durante su vida. Vio a su madre sonriendo en un día soleado, las risas y las caricias. Pero esa imagen se desvanecía rápidamente, transformándose en una mirada llena de desesperación, llena de dolor. El verdadero sacrificio no era solo de ella. ¿Qué ocurriría con su hermano si ella fallaba ahora? «¿Qué he hecho?», murmuró, desesperada, sintiendo que la culpa se adueñaba de ella. Un sonido abrumador surgió de la oscuridad, una risa burlona que parecía conocer la naturaleza del miedo de Ana. «¿Ves lo que has liberado? Un camino de sombras que ya no puedes controlar», siseó la voz, haciéndose eco en su mente. «Te has despojado de tus cadenas, pero ¿podrás soportar el precio?» De repente, la luz que había tocado su corazón se desvaneció, y en su lugar una espiral de sombras la envolvió. Ana cerró los ojos con fuerza, intentando recordar el calor de su hermano, ese vínculo que habían compartido desde siempre. La vulnerabilidad de su amor era su única fortaleza en una batalla contra lo inmaterial. «Ana». La voz de su hermano resonó nuevamente, pero esta vez había un tono de pánico, una súplica. La oscuridad no solo lo tenía a él, sino que se cernía sobre ella, su propio ser desmoronándose ante una elección peligrosa. She heard it. No la risa burlona, sino un vestido de angustia y desesperación. Era el susurro de una vida que una vez conoció, una que todavía se escondía en las profundidades de las sombras. «No más», lo declaró con la voz entrecortada, mientras buscaba la luz dentro de ella. «No te voy a perder». Con esas palabras, un viento helado atravesó su cuerpo, despojando el peso de la culpa. Las sombras retrocedieron, pero algo nuevo comenzó a burbujear desde la oscuridad. Una presencia más fuerte, más oscura, como un monstruo que había estado esperando el momento perfecto para desgarrar todo. «No puedes enfrentarte a mí, Ana. Soy parte de ti», resonó, y cada palabra era como una puñalada. Era verdad. La oscuridad que ahora luchaba contra ella había surgido de sus propios miedos, de su lastimada historia familiar. En un instante de claridad, comprendió que la lucha no era solo por su hermano, sino por su propia alma. «Soy más que mi dolor, soy más que tus sombras», gritó, alzando su mano, la determinación pulsando a través de ella como un relámpago. Fue entonces cuando una luz intensa brotó de su pecho, iluminando la penumbra que la rodeaba. Las sombras gritaron, retumbando en un eco voraz, mientras el espacio se dividía, revelando vislumbres de un pasado aún más oscuro. Ana pudo ver sus secretos, sus angustias, pero también la luz que había olvidado. La figura de su madre se alzó en el horizonte, desdibujándose entre los ecos de un amor perdido y la verdad de su sacrificio, el sacrificio que había enfrentado por ella, esa conexión que, incluso en la oscuridad, permanecía viva. «Regresa a mí», exclamó la sombra materna, extendiendo su mano, pero Ana ya había tomado su decisión. Con un grito de liberación, la luz estalló
Y de repente, una grieta se formó en el aire. Las sombras fueron arrastradas, desvaneciéndose en la nada. Pero la victoria fue tan rápida como efímera. En la distancia, un estruendo sordo retumbó, y la grieta en el aire empezó a cerrarse, atrapando algo en su interior. Algo que no se dejaría marchar fácilmente. Un alarido aterrador resonó, creciendo en intensidad, mientras Ana podía sentir como todo estaba a punto de cambiar una vez más. ¿Qué más puedes perder, Ana?, contestó una voz familiar, desde un rincón oscuro de sus recuerdos. Mientras la presión se intensificaba, el terror había evolucionado. Puede que ahora ella ya no tuviera madre ni hermano por delante, pero quizás había despertado algo aún más oscuro, una maldición que no podía controlar, una repetición de un ciclo interminable, y en ese instante comprendió que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Las sombras comenzaron a entrelazarse en un torbellino caótico, y Ana sintió cómo su piel se helaba. El eco de la voz insistente resonaba en su mente, cada palabra impregnada de un viejo rencor. ¿Qué más puedes perder, Ana? La pregunta reverberaba, sacudiendo cualquier atisbo de seguridad que le quedara. La grieta, ahora casi completamente cerrada, parecía devorar todo a su paso. Recuerdos, esperanzas, y el calor que alguna vez sintió en su corazón. Ana dio un paso atrás, intentando encontrar una salida en el laberinto nebuloso de sus pensamientos. Giró sobre sí misma, y en el centro del torbellino oscuro, un destello de luz apareció de nuevo. Brilla tan intensamente que casi podría cegarlo. Pero a medida que la luz se acercaba, también lo hacía la sombra, como un depredador acechando a su presa. No puedes luchar contra tu propia naturaleza. La sombra la miraba, con ojos que parecían ser un abismo sin fondo. No eres más que un reflejo de lo que he creado, y yo soy tu verdad, tu vida. Ana sintió el latido de su corazón acelerarse, el terror mezclándose con la necesidad de liberarse. «Soy más que esto», gritó, aferrándose a la luz que brillaba en su interior. «No soy un monstruo. No soy tu mantención». Las sombras se encogieron por un momento, como si su afirmación la hubiera hecho más poderosa, como si se desvanecieran ante su determinación. Pero el momento de claridad fue breve. Un rugido, fuerte y profundo, llenó el callejón. Ana sintió un frío intenso que la invadió, como si el aire alrededor se volviera hielo. La grieta ahora estaba casi cerrada, pero en su interior algo o alguien luchaba con fiereza por salir. «Ana, no me dejes aquí». La voz de su hermano la atravesó como un rayo, un eco del pasado, pero su grito de auxilio era real, palpable. Desesperada, Ana intentó extender su mano hacia el chirrido de la grieta. Le resultaba casi imposible concentrarse. La transformación de su madre, la angustia en la voz de su hermano, eran demasiado abrumadoras. «Pero no puedo perderlo también», suplicó, su voz resonando en el aire helado. «No lo haré». Al otro lado de la grieta, su hermano estaba atrapado. Su figura, distorsionada y temblorosa, estaba a punto de desaparecer. «¡Ana!», gritó de nuevo, su voz cargada de pánico. La sombra, enfurecida, se abalanzó sobre ella con una ráfaga oscura. «Esta es tu oportunidad de alcanzar la eternidad. Elige. ¿Tu hermano o el poder que siempre has deseado?». La tentación era clara. La oscuridad la invitaba a abrazar sus miedos más profundos y hacerse más grande, más fuerte. Pero ¿a qué costo? «¡No!». Ana dejó escapar un grito que atravesó la disposición de horror, como un relámpago desgarrador. Recordó las risas compartidas, las noches de cuentos, al abrigo del hogar. Su hermano se había mantenido a su lado contra viento y marea.
Él merecía su lucha. Por él, lucharé. Con esa resolución, la luz en su interior comenzó a expandirse. Una brillantez casi cegadora emanó a su alrededor, y las sombras empezaron a chocar con ella, como olas contra un faro. Eres parte de mi historia, pero no mi destino, reafirmó, y al hacerlo, sintió la fuerza de su amor por su hermano tenaz en cada latido. La grieta comenzó a tambalearse. El oscuro rugido se intensificó a medida que la luz la empujaba hacia atrás. Y en cuestión de instantes, la grieta se abrió lo suficiente para ceder el paso a un destello final. Ana extendió su mano, pero antes de que pudiera tocar a su hermano, un tirón violento la lanzó hacia atrás en la oscuridad. El eco de un grito atravesó la neblina. ¡Ana, no! Y de repente, todo quedó en silencio. En el silencio escalofriante que siguió, la oscuridad dio un paso atrás. Un sentimiento inquietante se apoderó de ella. Algo había cambiado en el aire. Una presencia estaba ahí, en la penumbra, ansiosa y fría. La grieta que había intentado cerrar se cernía sobre ella, como si buscando algo que había quedado atrás. Y en ese silencio comenzó a girar una risa, suave al principio, pero creciendo rápidamente en intensidad. No venía de la oscuridad, ni de su hermano, venía de adentro de ella misma. Ana se encogió, comprendiendo que ese horror no había terminado. La risa resonante comenzó a retumbar en su cabeza, como un eco de su propia locura. El verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar, y ya no sabía si podría volver a encontrar la luz. ¿Recuerdas que siempre hay algo más oscuro detrás de la sombra? Resonó la voz en su mente. Ana se sentía atrapada entre dos mundos, ambos oscuros y abrumadores. Era capaz de seguir luchando, o la sombra, la verdadera esencia de su ser, finalmente obtendría la victoria. La oscuridad cerró el espacio a su alrededor, formando un círculo estrecho, mientras se preparaba para lo inevitable. Los ecos de su pasado se alzaban, preparándose para revelarle un secreto que llevaría el terror a un nivel completamente nuevo. Una corriente helada recorrió la habitación, y Ana sintió cómo su piel se erizaba. La risa, cada vez más ensordecedora, parecía presentarse como un manto que cubría todos sus pensamientos, adueñándose de su mente. Era ella, la sombra. La voz oscura había tomado el control, comenzando a desdibujar la línea entre la luz y la oscuridad que había intentado sostener con todas sus fuerzas. ¿Ves? Siempre estuviste destinada a esto. La oscuridad es tu verdadero hogar. Susurró la voz, como un eco persuasivo en su mente. Ana luchó por contener el pánico que la invadía. «¡Cállate!», gritó, pero su voz se perdió en la espiral de risas que se retorcía a su alrededor. Mientras intentaba mantener su cordura, algo más comenzó a manifestarse en la grieta. Un destello de luz tenue y vacilante, apenas visible, se hacía presente por momentos. Era la única esperanza que le quedaba. Su hermano, aunque atrapado, parecía asomarse a la realidad de un mundo que aún le pertenecía. «Ana, no cedas», resonó su voz, firme y determinante. Al oírlo, una ola de fuerza atravesó el cuerpo de Ana, disipando temporalmente la neblina que rodeaba su mente. «¿Qué más puedes entregarme?», se burló la sombra. «Tu hermano es solo el último hilo de tu humanidad, un hilo que puedo cortar con un solo movimiento». Ana sintió un frío recorriendo su pecho, mientras las imágenes de sus momentos juntos comenzaban a desvanecerse, como si una mano oscura intentara borrar cada recuerdo feliz. «No te lo permitiré». La luz en su interior comenzó a brillar con fuerza. Resistiendo el abrazo gélido de la oscuridad, la grieta vibró, aullando con un sonido que parecía una mezcla de llanto y desesperación.
La lucha interna adquiría un matiz más intenso. Mientras la sombra intentaba tragársela, Ana encontró su voz. «Soy más fuerte que esto. Soy más», declaró, sintiendo cómo los ecos de la risa se transformaban en gritos de frustración. Cada vez que una parte de su luz era opacada, otra la reemplazaba, encendida por la memoria de su hermano y su amor. Pero la sombra no se rendiría fácilmente. Desde las profundidades de la grieta, un tentáculo oscuro se lanzó hacia ella, como un látigo que buscaba desgarrar todo lo que quedaba de su ser. Ana sintió cómo sus fuerzas flaqueaban, su cuerpo temblando ante aquella energía maligna. La grieta brilló con una luz roja intensa que la llenó de terror. «No serás más que mi marioneta», retumbó la voz ominosa. Ana cerró los ojos, y en ese instante de oscuridad repentina recordó una historia. Su abuela le había contado sobre un sacrificio. Había algo primordial en el amor, algo que podía atravesar incluso las sombras más densas. Con esa idea resonando en su mente, decidió dar un paso adelante. Se sobrepuso al miedo, al dolor. «No seré tu marioneta», se escuchó con fuerza, y la luz que emanaban sus palabras iluminó parte de la oscuridad que la rodeaba. De repente, la grieta comenzó a cerrarse un poco más, revelando un paisaje distorsionado al otro lado. La risa de la sombra se volvió frenética, mientras la luz intentaba abrirse camino a través de sus ansias de poder. Ana lanzó su brazo hacia la grieta, intentando alcanzar lo que quedaba de su hermano, pero la sombra la atrapó en el acto, dando un tirón que la hizo caer de rodillas. «Ya te tengo, Ana», resonó la voz. La grieta temblaba, y con cada segundo que pasaba, la luz se tornaba más débil, mientras la sombra alimentaba su fuerza con la desesperación que la envolvía. «Mátame y perderás todo», susurró, con cada palabra temblando entre sus labios. En el último instante, antes del colapso total, algo cambió. Algo dentro de ella se estaba transformando. La pregunta se hizo más profunda. ¿Qué harías para salvarlo? Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La risa se convirtió en gritos de rabia mientras oscuros secretos flotaban alrededor. La sombra pretendía arrastrarla a su lado, pero la tensión se amplificaba con cada latido de su corazón, que estaba tan decidido a resistir. Un último grito desgarrador erupció de sus labios. «No te dejaré ganar». Y con esa declaración, la grieta comenzó a girar, pero esta vez no solo hacia la oscuridad. Las luces de su vida iluminaban el camino, pero en ese idilio de esperanza, algo más emergió desde el fondo de sí misma, algo que haría que todo lo que había creído hasta ahora se tambaleara. ¿Alguna vez has estado verdaderamente sola, Ana? Cierra los ojos y mira, resonó la sombra. Y antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad comenzó a envolverla una vez más, pero esta vez, con un giro diferente. Ana se sintió transportada a un lugar desconocido, donde los ecos de su vida se distorsionaban, revelando su mayor miedo. ¿Qué hay detrás de la puerta que ni siquiera sabías que existía? Las sombras se alzaban y se preparaban para revelarle su oscuro secreto, llevándola al borde de la locura. Cuando la sombra se acerca a tu corazón, ¿qué decides hacer con ella? El desafío en el aire era palpable, y Ana estaba a punto de descubrir la verdad que podría cambiarlo todo. Pero primero, tendría que enfrentarse a su mayor temor. El aire se volvió aún más denso, y Ana sintió que un torrente de emociones la envolvía. En ese lugar desconocido, todo parecía congelarse en el tiempo. La sombra, al acecho y expectante, giraba a su alrededor, lista para desnudarse y revelar los oscuros secretos que había ocultado por tanto tiempo. ¿Qué has dejado atrás, Ana?
preguntó en un susurro perturbador, al mismo tiempo que las sombras se arremolinaban a su alrededor, casi con impaciencia. Ana se sintió vacía, temblando ante la realidad que la embargaba. ¿Qué sería capaz de enfrentar en su interior? La oscuridad era un espejo de sus propios miedos y fracasos, un alarido de sus culpas más profundas, mientras se forzaba a mirar hacia adentro. Comprendió que necesitaba liberar todo lo que había reprimido, que la luz solo podría resplandecer a través de la verdad. «Soy más que mis errores», proclamó, sintiendo su voz resonar con una fuerza que apenas reconocía. Era hora de romper el ciclo de dolor que había arrastrado, ese mar de culpa que había arruinado cada rincón de su ser. Las imágenes de su familia comenzaron a flotar frente a ella. Los días soleados con su madre, las noches de cuentos, las travesuras con su hermano. «No tengo miedo», dijo, cada palabra cargada de determinación. «No puedo dejar que todo esto me consuma». La sombra, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarla ganar. «El pasado siempre te atrapará, Ana. ¿Acaso piensas que puedes escapar de mí?» La risa burlona retumbó en el aire, llenándolo de una sensación de desesperanza. Pero Ana no se dejaría embaucar. «Soy más fuerte que mis sombras», gritó, cerrando los ojos por un momento y enfocándose. En su mente, una extraña luz comenzó a emerger. Esa luz no era solo esperanza, era fuerza, era amor, era todo lo que había querido proteger. «Tu poder no me afectará», se atrevió a declarar, aunque sintió un ligero temblor en su voz. Las sombras, descontroladas, intentaron consumirla, pero Ana comenzó a recordar su verdad, las decisiones que había tomado, el dolor que había tenido que atravesar. Esas heridas eran parte de ella, pero no la definían. La luz creció más, su energía iluminando el espacio oscuro. «Tu pasado puede ser una carga, pero también puede ser una guía», murmuró, recordando lo que su abuela siempre le decía. El eco de esas palabras reverberaba, y Ana se sintió empoderada por la conexión, no solo por los recuerdos, sino por el amor que aún vivía a través de ellos. En ese momento, comprendió que al enfrentarse a sus propios miedos, también liberaba a su hermano. El callejón se iluminó temporalmente, revelando fragmentos de su vida, cada sonrisa, cada lágrima compartida. «Por mí y por él, tomaré el riesgo», exclamó, sintiendo que su esencia resplandecía. La sombra retrocedió, abrumada, como si le hubieran lanzado un rayo. «¡No!», gritó la sombra, mientras la luz se intensificaba, arremetiendo contra ella. «Tú no puedes definirme, yo soy parte de ti». Pero Ana tenía la fuerza del amor que había alimentado su lucha, y, con cada latido de su corazón, el brillo se volvía más resplandeciente. Comprendió que no era solo su lucha individual, era un viaje compartido desde la sombra. Justo cuando pensó que podía perderse, vio a su hermano atravesar la grieta. Etiel se veía asustado, pero había una chispa de valentía en sus ojos que le dio a Ana el impulso que necesitaba. «¡Ana!», gritó, extendiendo su mano. «Estoy aquí, hermano». Ana se arrojó hacia la luz, su mano alcanzando la de él, donde la oscuridad intentaba separarlos. En el último momento, Ana sintió el peso de la sombra botar con fuerza en su pecho, a punto de tragarlos a ambos. «No, no lo permitiré», gritó, mientras la luz de su amor se volvía un estallido de fuego, absorbiendo la oscuridad. Fue entonces cuando sintió la conexión de su alma florecer. La grieta se abrió de par en par, y las sombras comenzaron a dispersarse. Empujó con toda su fuerza, reencontrando el calor del amor familiar que había jurado proteger. El aire vibró con energía, resonando con su determinación. «¡Por nosotros!», exclamó,
sintiendo cómo la luz se desataba desde dentro de ella, abrazando a su hermano. Y en ese instante de conexión y verdad, las sombras se desvanecieron, y la risa se convirtió en un susurro. Ana sintió el peso en su pecho aliviarse. La maldición se estaba rompiendo. Su madre se asomó por la sombra, su figura iluminada por la luz que Ana había encontrado, y por primera vez la miró con amor en lugar de desesperación. «Eres más fuerte de lo que crees, hija», dijo la voz de su madre, resonando con calidez, transformando cada eco de dolor en un susurro de amor. Las sombras perdieron su fuerza, desvaneciéndose en un sinfín de luces parpadeantes que se escurrieron en la brisa. Finalmente, Ana pudo ver lo que había estado buscando: la libertad y la unión. «Lo lograste», dijo Etiel, sonriendo, mientras una brisa suave acariciaba sus rostros. «Sí», respondió Ana, sintiéndose finalmente en paz. Las sombras que habían acechado su vida no eran más que ecos de su historia, pero ya no las tendría que cargar. «Nosotros lo logramos», añadió ella con un brillo en los ojos. Mientras se alejaban del callejón, el miedo se desvanecía y la esperanza germinaba. El horror que había estado persiguiéndola ya no existía. Habían encontrado el verdadero sacrificio en su amor. Cuando miró hacia atrás, vio que la oscuridad se desvanecía, como un mal sueño perdido en la memoria. La verdad siempre había estado allí. Lo único que necesitaba era creer en sí misma. Ana y Etiel caminaron hacia la luz del amanecer, sus corazones latiendo al unísono. Habían enfrentado sus propios demonios y habían salido victoriosos. Ya no eran solo sombras. Era el momento de renacer, liberándose del pasado y adentrándose en un futuro lleno de luz. Y así, el verdadero terror eliminado se convirtió en el triunfo de la esperanza. Siempre habrá sombras acechando, pero también siempre habrá luz dispuesta a guiarnos. Esas vidas habían sido devueltas, no por el sacrificio de otro, sino por la fuerza del amor que había permanecido en el fondo de sus corazones. El horror había sido superado, y la vida, finalmente, comenzaba a florecer de nuevo. Hoy, ¿qué decisiones estarás listo para tomar? Las sombras siempre pueden regresar, pero recuerda, la luz siempre prevalecerá si eliges abrazarla. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias sigan creciendo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz es importante. Comparte este video con instantaneidad con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Tu participación nos ayuda a seguir creando. No esperes ni un segundo más.